pero ella también tenía invitados, como habíamos hablado para las 8. Tenemos que respetar los tiempos y ser puntuales, porque el doctor Arturo también tiene su tiempo contado. Nos está cediendo hoy parte de su tiempo para compartir con nosotros varias actualizaciones, ¿no? Los que no me conocen, mi nombre es Reinier Díaz, soy médico veterinario también, y junto a mi esposa Gretel llevamos este proyecto, y el doctor Arturo, una eminencia en el campo, ahorita lo vamos a presentar. También, por su parte, allá en Colombia, también maneja nuestro descubrimiento científico, nuestro gran desarrollo científico con resultados impresionantes. El doctor Arturo es médico, anestesiólogo, intensivista, paliativista y máster en humanización. Ha hecho trabajos impresionantes. Es experto en humanización en las unidades de cuidados intensivos y es especialista de alta gama en la materia cardiovascular, en quirófano, medicina crítica e intensiva, y además es un apasionado de la investigación. Y como apasionado de la investigación, durante todo este tiempo en pandemia estuvo en primera línea manejando COVID-19, con resultados impresionantes también con nuestro descubrimiento científico. Ya él nos hablará un poquito más. Y no quiero extenderme en la presentación, creo que es un buen momento para intercambiar como colegas en todos los sentidos, y le cedo la palabra al doctor Arturo. Ya las demás personas que se vayan sumando, después la haremos llegar o veremos cómo se hacen de la plática, ¿no? Pero adelante, mi querido Arturo, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Ahora sí, hasta yo también me voy a sentar a tomar nota para actualizarnos de todo. Vale, gracias Rey por la invitación y a Gretel. Haberlos conocido realmente ha sido muy provechoso, ya que muchas personas, yo tengo contactos en Cuba, Perú, México, bueno, Estados Unidos, y nos faltaba hacer contacto con personas de Cuba, sobre todo del sistema de salud, pues ya que pues tenía la idea y me habían comentado que si uno quiere crecer mucho, toca contactar con los cubanos amigos que están por fuera de Cuba y hombre, les va muy bien en todos los temas que emprenden. Bien, entonces voy a compartir pantalla, Rey. Y eres continuo. Ahí pues. Ok, voy a achicar esto y voy a abrir la presentación. Ok, bien, este soy yo, Arturo Arias. Hoy en día me quito todos estos temas que están aquí de títulos y No se tal, ve. y ¿se ve? No se está viendo tu pantalla. La presentación no se está viendo. Sí estás compartiendo, pero lo que se ve es tu buscador de internet. Ahora, Ahora sí, ahora sí. vale, bien. Entonces les contaba que simplemente soy Arturo Arias, me he quitado todos estos temas y ahora, pues hombre, eh, estoy caminando a lo que es Networking GoPro de una forma muy profesional, ya que pre-pandemia ya sabíamos que todo iba a cambiar, pero no tan rápido. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue agilizar cosas que se venían pronto. Esto que ven aquí a la derecha es un astrocito. Es realmente la célula más importante en el sistema nervioso central. Es una célula que regula toda la actividad metabólica inmune de todo el sistema cerebral, incluyendo las neuronas pequeñas de 20 micras hasta las neuronas frontales o de corteza motora de 50 micras. Entonces, esta neurona que se llama el astrocito ha sido base de un artículo publicado que al parecer todas las complicaciones de COVID neurológico, de todo el sistema que ataca el cerebro, parece ser que es una desregulación del sistema inmune del astrocito o isquemia de flujos lentos a nivel de astrocito, y esto podría explicar todas las complicaciones neurovasculares que se nos vienen encima. Bien. Bueno, ya se había descrito la primera ola, la segunda ola, y este mismo autor está describiendo la cuarta y la quinta, que es Michael Osterholm de Minnesota, Estados Unidos, que es el jefe de investigaciones y epidemiología de Michigan. Y bueno, que te cuento que
aquí hay dos cosas diferentes en pantalla. Esta es la placa de tórax. A mí no me gusta realmente ver placas de tórax porque pienso que es un elemento muy básico y fundamental en la investigación médica de las lesiones que produce COVID. Pero si uno quiere realmente ver la lesión, tiene que hacer un ataque de tórax con reconstrucción de flujo aéreo para mirar la difusión del COVID a nivel intersticial y así tienes una clara idea hasta dónde llega el virus a nivel pulmonar. La placa de tórax te dice que esto está mal. Y bueno, este caballo de Troya, todo el mundo conoce pues, la Ilíada y Homero y tal, parece que esto no existió realmente, pero parece que sí, hay una discusión. Pero el concepto de caballo de Troya acaba de ser lanzado por un médico jordano que se llama Canfar y esto vamos a hablarlo más adelante. O sea, esta placa de tórax nos está mostrando la lesión tan agresiva del SARS-CoV-2 en tercera ola con más de 470 variantes. Si estamos aquí nosotros ahora, es solamente por dos motivos. Porque estamos vivos, libres de infección hasta ahora, es una gran posibilidad, o podemos ser sobrevivientes de COVID. Y cuando estamos aquí vivos, o somos sobrevivientes porque tenemos los sentidos. Y cuando estamos pre-pandemia, realmente yo estoy pensando que el género humano no valora la vida, no valora los sentimientos, no valora los sentidos y no sabe lo que tiene. Por lo tanto, ese viejo dicho que solo uno valora lo que ha perdido y ya es muy tarde, es realmente cierto. Esta es la naturaleza y la invitación es a ser más consciente de las cosas que tenemos y las cosas que no valoramos para darles el valor real. Este es un fenómeno que ocurrió hace poco, donde la luna estuvo así 30 segundos. Finalmente la idea es a disfrutar lo que vemos con los sentidos que poseemos, ya que COVID altera todos los sentidos y perderlos, ahí sí miramos realmente el valor de estar vivo y con una salud bastante eficiente. Bien, esta publicación de la derecha es lo que está publicado en MEPS-K recientemente en febrero, donde este investigador Michael Osterholm dice que la tercera ola se va a llamar COVID huracán categoría 5 y estos son vientos muy violentos a más de 150 kilómetros por hora. Y es así porque el virus viene con 470 mutantes, hay problemas serios de las vacunas, hay posibilidades de reinfección aún en pacientes que han tenido COVID y aún en pacientes que han tenido vacuna. Y que hay una liberación básicamente de las medidas de bioseguridad básicas y esto hoy en día está cobrando una importancia. Por ejemplo, Inglaterra acaba de decir al traste todas las prevenciones. Nos vamos a ir con todo afuera, abrir comercios, abrir todo. Bueno, eso lo puede decir Inglaterra, que es un país top 10 a nivel de salud pública, pero países como los africanos y nosotros los infradesarrollados en la pobreza absoluta de la salud pública, yo creo que ese lujo no nos lo podemos dar y eso sería un tema interesante para conversarlo más adelante. Esta bellísima foto de esta fotografía electrónica de barrido, obviamente, con coloreado en rojo la célula y el SARS-CoV-2 de puntos amarillos, pues muestra lo que no vemos en la vida real. En la vida real, cuando nos reunimos con la familia, los amigos, pues vemos personas muy bien, pero no sabemos qué tienen. No tenemos esa capacidad de la microfotografía electrónica de barrido de poder ver un poco más allá. Si lo viéramos, saliéramos corriendo de muchas personas, porque tampoco es cierto que el SARS-CoV-2 se comparte a 1,5 metros. Ya sabemos que el virus en un paciente que está COVID positivo y que está en primera semana de alta carga viral, pues hombre, el tipo exhala a 10 metros el SARS-CoV-2 vivo, además coleando. Y además, por ejemplo, en ciclistas que van en carretera, un ciclista contaminado con alta carga viral, con pocos síntomas, puede exhalar el virus a 15 metros a la redonda. Y esto, pues hombre, tú ves todos los pelotones en la autopista de todos los amigos que comparten esta situación en plena pandemia. Y bueno, me parece importante saber que este es el virus. Esto es lo que le decía sobre Michael Osterholm. Este tipo fue capaz, este investigador tan importante en Minnesota, fue capaz de prever en febrero, en plena segunda ola, la tormenta que se venía, cuando todo el mundo estaba en diciembre cantando y bailando el fin del 2020, pero nadie se imaginó que esta horrenda pandemia va a haber todo el 2021 y todo el 2022 por las predicciones de los epidemiólogos más importantes en Britania
y Nueva Zelanda. Este es un corte alveolar donde vemos el virus enclavado en todo el sistema alveolar, ya que hay una tendencia del género humano a decir que el virus no existe. Por ejemplo, Miguel Bosé dice que este virus es una invención médica y viene una corriente muy fuerte tomando un destino, yo creo que equivocado, contra las vacunas. Y esta es la Asociación Americana de Química Clínica, donde publica este SARS-CoV-2, como lo ven, tiene diferentes tamaños. Oscila entre 150 y 280 nanómetros. Para Colombia, un país infrasubdesarrollado en salud pública, y no quiero hablar de política, un tema que me encanta, tenemos un promedio de 580 muertes diarias, más de 4.400 casos y más de 25.000 casos diarios nuevos. Hay una app que me gusta recomendar mucho que se llama el Johns Hopkins, donde publica todos los días cómo van las infecciones. Esta está del 6 de julio, ya tiene 14 días de antigüedad. Y bueno, lo que pasa es simplemente que esto va subiendo todos los días. La última revisión que hice del Johns Hopkins creo que va en 194, 195 millones de personas. O sea, vamos a llegar ya a 200 millones de personas contagiadas. Esto hay que multiplicarlo por 3, porque por cada persona que va a un laboratorio y testea positivo y va a la red, en ese mismo momento hay 3 personas que son positivos y no lo saben. Entonces, esta proporción hay que saberla. Lo otro es que no van 4 millones de muertos, van 10 millones de muertos y ya la OMS se pronunció que esta cifra hay que corregirla. Una situación interesante es que las vacunas van por 900 millones de personas, pero más en los países más desarrollados y menos en los países con más problemas de recursos de salud pública. Y un tema importante es que Johns Hopkins dejó de publicar las personas recuperadas. Ustedes recuerdan al principio de la pandemia que los hospitales hacían una calle de honor a los sobrevivientes de COVID y lo aplaudían. Yo pienso que esto fue un error de la pandemia, como tantos errores que ha habido, y hemos aprendido en base del error porque nadie estaba preparado ni para Zika, ni para chikungunya, ni para esta pandemia. Por lo tanto, aplaudir la salida de los enfermos es un error médico, ya que cuando conocemos y leemos sobre long COVID kits, que es lo último que acaba de salir publicado la semana pasada, y sobre el síndrome de COVID crónico en adultos, pues mira, lo que se vienen son millones de enfermos con COVID crónico, por lo tanto yo creo que ese aplauso hay que reservarlo a 6 meses, a un año post-egreso. Muy bien, ¿cuántos millones de puestos se han perdido en las Américas? Más de 200 millones de puestos perdidos. Esto es un golpe financiero duro. ¿Y cuántos muertos y secuelas del sector salud ha presentado el sector de salud? O sea, se han preguntado cuántos médicos han muerto y por qué han muerto, cuál ha sido la causa de muerte. Esto, me imagino que nos iremos a sentar en 5 años, como pasó en Colombia con el famoso proyecto de paz entre la izquierda y la derecha, que se sentaron estos dos señores a contar ciertas verdades y contar cosas que pasaron. Yo creo que los médicos, en honor a la verdad, tenemos que sentarnos en algún momento en pospandemia y hacer un foro con las comunidades y contar lo que pasó. Porque créanme que lo que pasó, y yo pensé que era único, cada día me entero más de médicos que como yo hemos abandonado la práctica médica porque hemos visto cómo el sistema de salud ha colapsado y no solamente ha colapsado, el sistema de salud se ha vuelto contra nosotros, el sector salud. No tiene sentido, pero es lo que yo quisiera que fuese en el futuro una comisión de la verdad, básicamente del sector público. Es tanto esto que en MEPSCAI se inventaron la idea de producir este artículo que se llama In Memoriam en honor a los médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancia que han muerto en pandemia. Y esta cifra va por encima de 7.000 personas en pandemia. Y hablar de 7.000 muertos entre nosotros, yo creo que genera una inquietud importante. Y no hablemos ya de los muertos porque creo que deben estar en el cielo todos. Pues bueno, te cuento que no hemos contado los heridos con secuelas neurológicas, psicológicas o sociales que están en pandemia aún poniendo el pecho. Y cuando yo vi que en mi ciudad morían 34 médicos, un amigo me dijo, el que sigue en la lista eres tú. Pues yo no puedo darme el lujo de morirme todavía. Creo que hay cosas pendientes y cada uno tiene algo diferente por hacer. Por lo menos yo cuido a mi madre y si yo muriera, mi madre no hay quien la cuide.
Entonces, tener algo por lo cual uno debe seguir vivo es una situación importante de sobrevivencia en la especie humana. Bueno, yo estuve en Miami 20 días recientemente y esta app que me encanta leerla, All World Date, publica casos nuevos por día confirmados de COVID en casos por millón de personas. Y a junio 14 no lo he actualizado porque pues, esto es básicamente lo mismo, es muy dinámica, pero te va a mostrar lo mismo. Los países más con alto inversión per Producto Interno Bruto a salud pública son los que mejor les va. Pero miren cómo está Colombia en relación a casos nuevos por día por millón de personas, ocupando los primeros lugares. Y cuando yo llego a mi ciudad, esta es mi ciudad, Cúcuta, frontera con Venezuela, veo un comercio abierto, veo a la gente súper relajada, veo a la gente de fiesta, veo a la gente de vacaciones. Oye, aquí no ha pasado nada. Yo digo, pero pues voy a hacer lo que dijo un amigo, mira, deja de preocuparte por la gente, dedícate a los negocios. El mundo no va a cambiar ni ahora ni nunca. Si ustedes recuerdan la pandemia aviar de la gripe aviar en España en 1918, que hubo 100 millones de muertos mal contados, en esa época, que era una estructura sólida de las caricaturas de Bauman sobre las estructuras sólidas de la humanidad, pues imagínate que si en 1918 la gente se quejó de las medidas restrictivas, no te imaginas lo que pasa hoy en día de lo que opina de la gente sobre las medidas restrictivas de salud pública. Mucha gente aún del sector salud de nosotros, de nuestro grupo aquí en Colombia, se va de vacaciones. Y se fue de vacaciones una amiga que estimo demasiado y le dije, piénsalo, te vas para San Andrés, mira esta gráfica Univadis de Mepskay que muestra una gráfica en color rosado por país. Mira cómo está Europa en tercera ola en este momento, mira cómo está África, mira cómo está Centro Latinoamérica, Estados Unidos libre, Alaska libre, Groenlandia. Me dices dónde te quieres ir, yo pienso que la China y la Rusia para arriba, o Groenlandia y Alaska sería un buen sitio para ir a vacacionar en este momento, pero la gente escoge el peor sitio para irse de vacaciones. O sea, los seres humanos en una forma realmente irracional, retando la naturaleza, cuando no hay nada más débil que un ser humano. O sea, eso lo tengo claro. Entonces no tiene sentido cómo los seres humanos nos vamos a vacacionar al sitio más contagiado en un sitio de salud pública colapsada. Esto no tiene sentido. Pues si yo viviera en Finlandia, pues estuviera muy tranquilo. O Noruega. Bueno, mira cómo ha sido la gestión hospitalaria calificada como estrategia cero COVID. Buena gestión, gestión normal o una mala gestión. Te voy a mostrar los que estamos en una pésima gestión, como Perú y México, Ecuador, Bolivia, sur de África, Brasil y obviamente Colombia, Argentina también, un poco de Estados Unidos, pero es la comunidad latina y afroamericana la que ha sido embestida por el COVID. Rusia, Polonia y todos estos países están calificados por una asociación mundial como una mala gestión en salud pública. Vamos a hablar un poco de la literatura médica pre este momento. O sea, esto es la historia de la literatura médica, de lo que podemos hacer a favor de hasta hace 8 meses atrás. Hay cosas nuevas. Básicamente, este tipo, Horowitz, que es un internista muy famoso en Nueva York, reporta un case report de 2 casos, donde simplemente lo que hace Horowitz es que le llegan 2 enfermos de COVID con una neumonía muy grave, le da glutatión oral y endovenoso y al día siguiente amanecen sin neumonía. Sencillo. Posteriormente, Polonikov, Alexei Polonikov, mi ruso no es muy bueno, pero hago el intento, publica en Infection Disease esta importante publicación, Read Online, sobre cómo la deficiencia endógena de glutatión es la causa más frecuente de manifestaciones clínicas serias, incluyendo la muerte en pacientes de COVID. Y este señor es el jefe del laboratorio de patología biomolecular y genética de Kursk. O sea, no es cualquier médico el que hizo este metaanálisis. Bueno, sería interesante hacer una disertación sobre cada palabra de este metaanálisis, pero lo voy a resumir en esta gráfica. Alexei dice que es la deficiencia endógena de glutatión la causa de la patología por COVID. Entonces, ¿quiénes tienen deficiencia de glutatión? Los mayores de 65 años, gracias a Dios no estoy en esta edad, los que comen mal, carbohidratos simples, bueno, las cosas que son comida chatarra y tienen una baja ingesta de verduras con alto contenido natural de glutatión. Los que tienen enfermedades crónicas, como las sabemos todos los médicos, pulmonares, cardiovasculares, cáncer, sida, obesidad, diabetes, etcétera, los que fuman
y los hombres tenemos un déficit en 2-neoglutatión. Y cada referencia es la revisión del metaanálisis. Pues mira lo que pasa cuando el virus hace contacto con tu boca, se replica, hace un daño severo del pulmón, incrementando la oxidación y una hiperinflamación proinflamatoria muy severa, micro y macrovascular, produciendo un distrés respiratorio atípico, y esto ya está demostrado. Y bueno, nada, cuando estás en distrés tienes dos caminos: irte a un desenlace fatal o entrar a un buen cuento intensivo y suplicar que te vaya bien. Y esto hoy en día es un problema serio de salud pública. Esta otra autora, Francesca Silvano, de Torino, Italia, del Departamento de Oncología Clínica, va un poco más allá de Polonikov y simplemente propone que, mira, cómo impacta el glutatión en liberar de la tormenta citoquímica. Y esto básicamente es que SARS-CoV-2 entra, interactúa con su espica y la parte que no ha mutado y los linajes virales con la enzima convertido del angiotensinógeno 2, produciendo una gran superproducción de angiotensinógeno 2, que es el que hace que esto se ponga un desbalance proinflamatorio, microvascular, macrovascular, etcétera, liberando lo que se llama el ROX, que son las reacciones del oxígeno, las especies reactivas del metabolismo aeróbico del oxígeno cuando una mol de glucosa es quemada a nivel de la cadena respiratoria y más de su cuarta línea en la producción de ATPs. Y bueno, esto finalmente lo que hace es que inhibe el inhibidor del factor nuclear Kb, y es como si tu núcleo de cada célula recibe una orden y te dice: hey, pilas, hemos detectado un antígeno viral en este caso, así que lanza una carga de interleuquinas para intentar, y anticuerpos finalmente para tratar de bloquear el enemigo, porque funciona como una biología molecular. Y en esa liberación masiva hacia una tormenta de citoquina que se ha llamado por años, lo sabemos los intensivistas, la exacerbación de la inflamación a nivel pulmonar. Y que también hay una exacerbación del daño de todo el sistema inmune, todo el sistema microendotelial, que si lo miden, ya ustedes saben que el endotelio es el órgano más grande del ser humano y son 70 kilómetros de endotelio inflamado. Y esto produce realmente daños severos que lo podemos cuantificar. Nuevamente Horowitz dice: mire, tratemos de irnos a la prevención. Los taiwaneses sacaron una prueba en el aliento que en un minuto te dicen que tienes, si estás positivo o negativo del SARS-CoV-2. Y hay más gente que va hacia el genoma y clasifica las poblaciones por el estudio genómico, buscando las variantes Delta y las otras que no son Delta, que son las otras variantes B que se vienen, que son los nuevos linajes que están entrando en el próximo semestre. O sea, hacia septiembre, octubre, la situación desde el punto de vista biomolecular va a empeorar. O sea, esto no está escrito que esto va a mejorar. Bueno, bien, ¿qué hay de nuevo? Sería final, what news? ¿Qué hay de nuevo? Pues mira, esta organización, la World Health Organization de la OMS, en su buscador colocan la palabra glutatión y los filtros sacan toda la basura que hay hoy en día. Y esto da pena y vergüenza decir que los médicos producen mucha basura que no tiene fundamentación científica, y esto no nos gusta. Es que el filtro te produce más de 14 artículos hablando de cómo los nutracéuticos o coadyuvantes impactan positivamente en favorecer la salud en COVID. Y entonces están hablando de que la N-acetilcisteína es un agente terapéutico potencialmente contra la infección del COVID, y que la vitamina D, y que la relación del selenio, y que el redox, y de pronto te encuentras este artículo de Kanfar, que es de Jordania. No se nos olvide que la medicina nació en Persia. Entonces, no olvidemos la historia. Los americanos y mucho menos los ingleses sabían de medicina 1000 después de Cristo. Realmente dos médicos, Avicenna, el médico, que es un gran libro, escribe cómo los ingleses en el siglo I después de Cristo van a aprender medicina en Persia. O sea, la medicina nace en Persia, va a Inglaterra y luego se difunde por el mundo. Bueno, este jordano, porque es un jordano del Departamento de Cirugía, dice en un artículo supremamente interesante que es un caballo de Troya. Bien, en esta revisión de New England Journal of Medicine, el grupo de Angus, Derek, publican algo que ya sabemos los intensivistas, que es que este es el núcleo de tu célula, y cuando se ve atacada por la carga viral y el factor de virulencia y los patógenos moleculares asociados a este patógeno, producen dos daños.
un daño proinflamatorio, un daño antiinflamatorio en azul abajo. Que este daño de esta respuesta proinflamatoria es una activación de leucocitaria, una activación del complemento, una activación de la microvasculatura en la parte de coagulación, convirtiendo unas células necróticas, y que esto va a hacer que este patrón se vuelva un ciclo vicioso. Ahora bien, la respuesta antiinflamatoria está mediada por el huésped en sus características genéticas, la edad, las comorbilidades y los medicamentos que toma. Y que al final todo esto se va a manifestar en una inmunosupresión y una mayor infección secundaria que va a producir seria inhibición de la transcripción genética a nivel de proinflamación en el DNA molecular. Puesto de publicación de Springer, cuando este grupo habla de que cuál va a ser el legado positivo de la pandemia en COVID hacia la sepsis. Finalmente hay una sepsis viral, que reconocemos que la sepsis, al igual que el cáncer, es un valioso término general que describe un síndrome heterogéneo con un mecanismo subyacente central. Y aquí nos unimos todos, una respuesta inmune desregulada a la infección. Todos nosotros sabemos que al aumentar el glutatión por la forma que quieras, vas a obtener dos respuestas independientes. Una, un aumento del conteo de glóbulos blancos, un aumento del CD4, CD8, y no solamente un aumento del conteo del número de células, un aumento en la eficiencia real de cada función celular de la línea blanca, sobre todo macrófagos que son dependientes de los monocitos, y que además tiene el efecto que habló Silvana Francesco de parar la respuesta inflamatoria a través de la inhibición del factor nuclear KB. Esto, pues, esto lo sabemos, o sea, esto es medicina básica. Pues nosotros, ¿qué hicimos en Cúcuta? Nos llegaron 120 enfermos moribundos, choqueados. Yo me acuerdo que llegaban tan moribundos que no podían estar acostados, porque morían, tenían que estar sentados porque no les alcanzaba la respiración. Entonces, recuerdo que llegaron de todas las formas. Pero de este grupo de 120 moribundos de SARS-CoV-2, llegaron 4 mujeres moribundas, pero felices, lo que se llama en la literatura hipoxia feliz. Y que bueno, le dijimos que no la íbamos a intubar, que le íbamos a colocar un casco de helmet para darle presión positiva y que además le íbamos a dar 6 sobres de cisteína consolidada canadiense a la mañana, más un protocolo institucional que incluía tocilizumab original. Ahora bien, al día siguiente estas enfermas amanecen como si nada, desayunando en la cama con una placa de tórax normal cuando realmente tenían una gran inflamación prehospitalaria, demostrada por muchos factores de medición que nosotros usábamos en cuidados intensivos. Y bueno, estas señoras estaban tan aburridas de estar en cuidados intensivos que al 5.º día egresaron a habitación y en 8 días estaban en su casa y después de 6 meses están vivas. ¿Qué hicimos con estas mujeres? Les dimos 2 sobres cada 8 horas y entonces este artículo que está hoy en día en Nueva York, en Mount Sinai, por 2 colombianos investigadores, realmente son 2 mujeres investigadoras colombianas, está en traducción para ser publicado. Esta es la tabla básica de gases, este es el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, y miren el APAFI, que es la relación del oxígeno que damos versus el oxígeno que está en sangre. Esa es una ecuación indirecta del shunt. Ahora bien, esta enferma ingresó con una PAFI de 135, cuando lo normal es tener 300, y posteriormente el segundo caso entra con 100, el tercer caso entra con 120 y el cuarto caso entró al borde de ECMO, que es 86 de PAFI. Con esta propuesta de manejo, esta enferma subió a 184, la segunda enferma subió a 264, la tercera enferma a 206 y la más grave subió a 182. Una PAFI por encima de 150, eureka, hemos logrado objetivos terapéuticos de ventilación mecánica. Por lo tanto, estas enfermas se mantuvieron normales y salieron. Y esto fue así de sencillo. Esta investigadora, Carolina Méndez de Bogotá, publica en el Acta Colombiana de Cuidados Intensivos un capítulo interesante que se llama Nutrición e Inmunidad. Y volvemos a lo mismo, de regulación del sistema inmune. Y entonces aquí es donde la cisteína une toda esta respuesta. No existe un antibiótico o un tratamiento farmacológico apropiado si el enfermo tiene un sistema inmune deficiente. Nos lo están diciendo todos los días. Horowitz lo dijo, lo dice la revista colombiana de medicina crítica, lo dice Polonikov, lo dice todo el mundo, lo entienden todos menos los políticos y la gente. Y entonces pues tenemos un grave problema.
no voy a hablar de esto porque sería más literatura. Mira, estuve en Miami Doral con el grupo de Spencer y fui el enfermo, mentira, no fui enfermo, fui el paciente o el cliente, no sé cómo lo llaman ustedes, el número 23 en el mundo que me miden el glutatión en el dedo en una prueba rápida de un equipo que queremos traer con Rey y su grupo para México y que lo deberían tener todos los hospitales latinoamericanos para clasificar las poblaciones. Y entonces este equipo es capaz de decirte que si tienes más de 420 de glutatión, tienes un buen resultado, llamémoslo de respuesta inmune, y que te dice que tienes que hacer una mejor dieta, una mejor suplementación, un mejor estilo de vida, y que tu genética podría ser cambiada por tus nutrientes ingeridos. Pero si llegaras a tener 200, creo que te va a ir muy mal. Entonces, cuando le preguntamos a la gente, ¿cómo es tu sistema inmune? Pues dice, pues yo creo que estoy bien. Y resulta que si uno va y mira tu macrófago, mira tu célula killer, pues tienes unos aviones viejos de la Segunda Guerra Mundial que no sirven para nada. Y cuando tú les das glutatión, entran en un hangar y los convierte en un F-22 Raptor súper capaces de derrocar cualquier otro avión o cualquier otro invasor. Entonces, medir glutatión hoy en día debería convertirse en una herramienta de primera línea en la prevención, en el tratamiento y en el seguimiento. Por lo tanto, creo que nos las están colocando mejor, porque antes lo único que hacíamos éramos suponer que teníamos un depósito endógeno de glutatión adecuado, cuando en verdad estabas mal. Entonces, fíjate que esto es como medir la glucosa. ¿Cómo está tu glucosa divinamente? ¿Cuánto tienes? No sé. ¿Por qué? Porque no la miden. Pues no es lo mismo tener 600 de glucosa que tener 180, o tener 200, o tener 50. Entonces, poder medir simplemente se llama ciencia. Ahora bien, en Miami abrí esta app que se llama Uber Eats. ¿Y qué sale? Comida basura, comida rápida, fritos. No digo nada porque este nombre está mal puesto. Y creo que nombrar una comida como cubana, pues vamos a decir que toda la comida cubana es basura y no queremos decir esto. Queremos decir que ponerle pan y cárnicos, esto no es sano, más en pandemia. O tailandesa, puede ser taiwanesa o lo que sea, pero yo creo que hay que quitarle el nombre de los países porque comer salado o con todos estos ingredientes y colorantes es lo que no es sano. Y comer este perro caliente que trae una salchicha, que quién sabe qué carne le estarán poniendo, tampoco es sano. Y así sucesivamente. Yo creo que lo que tenemos que comer, eso ya está escrito en Inglaterra por Richie, comer esto, claro que no, ¿qué es lo que hay que comer? Pues esto, hay que comer espárragos, brócolis, cebollas, aguacate, y esto está publicado en esta tabla de Richie en Inglaterra, donde dice que los contenidos de espárragos y aguacate están por encima de 350 nanomoles por gramo de la fruta o de la verdura, y entonces esto sí es comida sana, cosa que nunca tendrá un helado o una salchicha o lo que sea. Bien, este artículo en Nature, publicado recientemente, dice que el astrocito es la célula central del sistema nervioso para muchas funciones, incluyendo la habilidad de entrar nutrientes a las neuronas chicas o las de 60, 70 micras de la corteza. Y bueno, el cerebro y COVID realmente, yo creo que por ahí comienza el entendimiento de la fisiopatología de las lesiones que estamos encontrando en COVID, que son inmensas. Bueno, Canfar se está volviendo nuestro ídolo del Departamento de Cirugía Especial de la Universidad de Jordania en Amán. Canfar no lo he podido localizar, no he tenido tiempo para escribirle, pero ya le voy a escribir. Este señor, este investigador, dijo que puede ser la depresión de glutatión el caballo de Troya para explicar la mortalidad en COVID y hace un metaanálisis. Y la respuesta es sí. Recuerden que los troyanos, después de rescatar a la bella Helena, cierran Troya y se dedican a la fiesta. Y los griegos, que no son unos bobos, le meten un caballo lleno de soldados griegos que acaban con los troyanos. Pues esto es la historia conocida. ¿Qué fue verdad? Pues no sabemos. Y bueno, lo que dice este autor es que te va a poner láser porque no sé si se ve bien. Yo creo que es muy chica la imagen, pero cuando te infectas por el SARS-CoV-2, induces una tormenta de citoquinas. No hay duda. Y que esta tormenta de citoquina lleva al individuo a una producción de especies reactivas del oxígeno como hidróxido, peróxido, superóxido, etc. Y que aquí hay entonces dos niveles de complejidad. Unos seres humanos con unos niveles altos de depósitos de glutatión y que lo que va a hacer el glutatión simplemente es bloquear la capacidad oxidante y hace una neutralización y lo que va a pasar es que te vas a recuperar. Ahora bien, ¿qué pasa si tus niveles de glutatión son malos? Pues vas a tener una real
problema de salud porque se te van a acumular las especies reactivas del oxígeno y te vas a suprimir más. ¿Y esto a qué te va a llevar? A más producción de SARS-CoV-2, más secundaria infección, lesión de órgano, y aquí comienzas una serie de problemas serios que te van a llevar a la disfunción multiorgánica y a la falla multiorgánica. Y ahí estás, pues hombre, en una situación de salud bien lamentable. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Pues hombre, la propuesta, la vamos a hablar ahorita, es aumentar los niveles séricos de los depósitos endógenos de glutatión. En conclusión, este autor dice que debe haber estudios más profundos sobre la eficacia del glutatión y sus precursores, pero que esto puede ser de base como tratamiento complementario a protocolos aceptables. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los protocolos aceptados de manejo del COVID? Y esto sí es un problema serio. Las variantes Delta van a tener un impacto en la ciencia que todavía no está descrito. No te voy a hablar de todo esto, te mando los artículos, pero lo que está diciendo es que la variante Delta es más grave que la alfa, que fue la 1 y 2, o la B117 identificada en el Reino Unido a finales del 2020. Pero el estudio de salud de Inglaterra publicó el 22 de mayo que ante la variante, una sola dosis de la vacuna de Astra o Pfizer redujo el riesgo de las personas de desarrollar síntomas de COVID causados por la variante Delta en un 33% en comparación con el 50% para la variante alfa. Y ya se está diciendo que hay diferencias en la respuesta a las diferentes olas que se nos están viniendo. Realmente lo que está pasando es que aumenta la contagiabilidad a un 66% las nuevas olas, más la mortalidad y la rapidez de la lesión. Entonces, de aquí para arriba se viene una discusión rápida y seria sobre lo que va a pasar en la Delta, en la cuarta y en la quinta ola. Si uno mira a Colombia, pues mira que a la fecha de hoy menos del 20% de la población está siendo vacunada. Pasarán un año y medio o dos para vacunar toda la población y esto es un problema serio de salud pública. Mientras los países más grandes vacunan ya el 60% de la población, los países latinos estamos por debajo del 20%. Esto explica lo que está pasando. La OMS advierte que la variante Delta va a ser la cepa dominante en todo el mundo y que es mucho más contagiante. Ya están cada día en más publicaciones a favor de esto. Y entonces aparece este artículo del Delmer donde dice que ¿cómo va a ser el rescate de COVID? Pues primero, vacunar más población. Acaba de ser un artículo que hay que vacunar también a los chicos, porque esto es un tema diferente, no lo vamos a tocar allí, pero ya están pensando en vacunar la población infantil. Entonces, vacunación masiva, y entonces escoger cuál es la mejor vacuna será una discusión eterna. Si la americana, la asiática, la rusa, pues no sé. Yo no quiero entrar a esta discusión, pero parece ser que las publicaciones de eficacia de vacunas están más en la Pfizer y ya Pfizer va a sacar la tercera dosis para la Delta variante. Entonces, tenemos que vacunar la población, las medidas de bioseguridad mínimas, abrir las ventanas para bajar la carga viral, mejorar la nutrición y finalmente suplementar con cisteína los depósitos de depresión de glutatión. Ahora bien, vamos a revisar rápidamente lo que es un protocolo serio de intervención en COVID. Básicamente, hay dos etapas. Del día 1 al día 10 se caracteriza por una replicación viral activa, o sea, mucha réplica viral. Las terapias antivirales, por lo tanto, lógicamente tienen más probabilidades de ser eficaces en esta etapa temprana. Por ejemplo, el uso de remdesivir, anticuerpos monoclonales antivirales, y esto es lo que se hace. Por lo tanto, el uso de corticoides y el uso de otros medicamentos no está indicado en pacientes COVID ambulatorios, no está indicado en pacientes que estén intubados y ventilados. Y lo que estamos viendo es un desorden en la colocación masiva de antibióticos sin ninguna indicación médica, corticoides masivos en la población, y esto va a crear nuevas cepas variantes. Del día 8 al 14 ya no hay réplica viral y lo que se caracteriza en la enfermedad es una difusión inmune con un compromiso respiratorio o otra enfermedad grave. Las terapias antivirales obviamente son menos efectivas porque ya no hay virus y que finalmente lo que se debe hacer es colocar corticoides y otros inmunomoduladores probablemente sean más beneficiosos. Ahora la pregunta es ¿cuál? Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión que no tiene un uso actualmente usar hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, acitromicina, eso se mandó a recoger.
plasma convaleciente cayó y células madres, que era una intervención interesante, cayó por el alto costo que esto significaba. ¿Cuál es el tratamiento médico de COVID? No hay duda que es remdesivir, pero lograr esto vale mucho dinero, pero Donald Trump lo recibió. Donald Trump no se mejoró por el dióxido de cloro, Donald Trump se mejoró por los 2 anticuerpos monoclonales que IPSA autorizó y el uso de remdesivir. Entonces tenemos esperanzas en el molnupiravir, el favipiravir, el etesivimab, la tocilizumab, los JAK, los NAC y el baricitinib. Y ahí sí, dexametasona y rosuvastatina no creo que sea una fuente terapéutica de impacto, pero está indicada. Ahora bien, yo creo que esto lo podemos obviar, pero ahora el futuro, a 22 de junio, publicado en Medscape, es este artículo de que son los superanticuerpos, podrán frenar el COVID. Y entonces aquí vemos un SARS-CoV-2 neutralizado por el más importante de las esperanzas de los medicamentos que están en estudio por la FDA y es el sotrovimab. Y bien, esto podemos hablar otro día. Tocilizumab, nosotros usamos tocilizumab y la respuesta era excesivamente importante. El sarilumab realmente son medicamentos que están aumentando la eficacia y el durazo de vida en cuidados intensivos. Yo creo que todo va a cambiar de aquí para adelante porque no es cierto que la enfermedad dura 15 días, dura un mes. No es cierto que los asintomáticos no se van a tratar. De pronto en la primera y segunda, pero ya hay familias asintomáticas que están muriendo porque la tercera ola viene muy agresiva. Por lo tanto, si yo tuviera en este momento, Dios me salve y toco madera, si yo tuviera ahora SARS-CoV-2 en tercera ola, me hago tratamiento. Me hago tratamiento porque a 6 meses, a un año, de pronto estás en el cielo mirándote en la tierra. Y yo creo que todavía soy muy joven para morir. Yo creo que hay que cambiar la estrategia. Por lo tanto, nuestro grupo está recomendando una dieta saludable, más espárragos y espinacas, más cisteína consolidada y en adultos estamos dando de 6 a 8 sobres al día por un mes. Canutric para lograr la paz y la calma. Canutric fue explicada por Jimmy Goodman cómo los soldados rusos, los soldados rusos han tenido unas historias terribles. Antes de bolchevique y después de bolchevique, yo creo que la revolución rusa ha tenido serios conflictos de población civil, pero finalmente los soldados rusos aguantaban la entrada de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial en menos 40 grados centígrados y se alimentaron solo de rodiola, perdón, y rodiola es una planta que es la base del Canutric. Y bueno, ese sería un tema interesante. Pero lo que debemos hacer realmente es evitar contaminarnos, hacer profilaxia y aumentar nuestros depósitos de glutatión y obviamente vacunarnos. Por lo tanto, ¿cuáles serían las medidas de salud pública? Unas medidas rigurosas de control social, que esto se va a caer, confinamiento obligatorio, creo que esto ya no lo vamos a hacer, cerrar aeropuertos tampoco. Y fíjate que cuando Wuhan cierra aeropuerto a finales de, creo que fue el 29 de enero, si no estoy mal, ya 5 millones de chinos habían viajado aéreamente al mundo. Dotar hospitales y clínicas, creo que esto es obligatorio. La vigilancia del genoma debe ser el futuro de la inteligencia artificial, una vacunación masiva y una suplementación dietaria para subir el glutatión. ¿A dónde no debemos llegar? Porque te puede dar COVID una vez, 2 veces o 3 veces, eso no importa, o te puedes morir, pues ya estás en el cielo, pero yo creo que ¿a dónde debemos llegar? Debemos llegar a no tener COVID crónico. Esta sí es la peste de la cuarta pandemia. Este es un cabello de una de mis enfermas que hizo un video donde se jalaba el pelo y se le caía como si estuviera en quimioterapia. Y esto es COVID crónico o cuarta ola de la pandemia. Y eso está claramente caracterizado en este artículo de Nature Medicine que se llama Post-Acute COVID-19 Syndrome. Y este autor, Ani Navaldain, de la ciudad de Nueva York, del Hospital Presbiteriano, caracteriza en un espectáculo de artículo en esta gráfica todo lo que quiero decir. Si tenemos aquí la carga viral y aquí el tiempo en semanas, te puedo decir que el PCR está positivo entre 1 semana y 4 semanas, pero la mayoría de los enfermos están con síntomas el primer mes. Ahora bien, la gente no se va a mejorar post-COVID en el primer mes. Esto ya lo tenemos claro.
entre el 40 y el 60% de la gente que estuvo muy enferma en UCI va a COVID crónico, y entre el 20 y el 60% de los pacientes asintomáticos en la primera y segunda ola van a tener síntomas crónicos de 3 meses a 1 año. ¿Y cuáles síntomas? Y esto me parece la tragedia más grande de la pandemia: fatiga, un decremento de la calidad de vida, daño muscular, daño articular, disnea, tos, persistencia del requerimiento de oxígeno, ansiedad, depresión. Y si la gente cree que la ansiedad y la depresión, esto es una cosa así, simplemente básica, te cuento que este es un error. Peter Bayot de la Universidad Tropical de Londres publicó un artículo muy interesante de más de 25.000 enfermos en síndrome post-UCI antes de la pandemia, que tenían depresión y ansiedad post-UCI aumenta la mortalidad a 2 años en un 40%. Por lo tanto, esto es una enfermedad seria, cefalea, y la peor de todas las manifestaciones crónicas de COVID, que se llama brain fog. Vas de pronto por la calle y quedas en blanco. Tienes una nube en el cerebro. No sabes quién eres, no sabes dónde estás. Has perdido las funciones cognitivas de los seres humanos que nos diferencian de los animales, como el pensamiento, el razonamiento, la abstracción, la memoria, el lenguaje. ¿Y cuánto costará esto en neurorehabilitación? Pues no hay precio para esto. Tener embolia, tener daño renal crónico y pérdida de cabello van a ser los síntomas más importantes del COVID crónico. Entonces aquí es donde no debemos llegar. ¿Qué hay que hacer? Pues ya sabemos lo que hay que hacer. Esta es mi página, doctorarturoarias.com, donde hacemos consultas por COVID. 4 o 5 especialistas más. Se nos acaba de unir otro grupo importante en México, pero a mí me gusta mostrar esta gráfica porque fue encontrada, si no estoy mal, en Turquía. Y esta es una perla de menos de 2.5 centímetros, donde aparece este grabado que se ve solo a la microfotografía. Y entonces, ¿cómo se explican que 3.500 años antes de Cristo alguien haya podido grabar esta imagen? Y lo que muestra es un guerrero en plena batalla, abatiendo a otros enemigos y clavando un puñal encima del callado de la aorta. Entonces, me parece interesante mezclar un poco de historia ante tanta adversidad que estamos viendo hoy en día. Entonces, nada, gracias. Y bueno, esta es la revisión. Wow. Podemos entonces abrir una discusión, Rey, de las cosas y las dudas No, que tener. evidentemente, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Evidentemente hay lo que hemos venido hablando, ¿no? Y hay mucho más. Se puede profundizar muchísimo más. Esto es un tema para estar hablando y volver a hablar y volver a hacerlo. En este caso, yo creo que los que estamos aquí en la sala, como colegas profesionales y todo, se estarán preguntando, deben tener varias interrogantes, sin ninguna pena. Este es el momento de intercambiar. De hecho, este Zoom era parte para eso también. Así que ustedes, el que tenga alguna duda, que quiera hacer alguna pregunta al doctor Arturo, con todo gusto, bienvenido. Pueden hacer alguna pregunta de lo que hemos hablado, del donador de cisteína, lo que ustedes quieran. Entonces, aquí los micrófonos son ustedes. No sé quién tenga algo que preguntar o quien quiera preguntar. Adelante, Bernardo. Bueno, ante todo, millones de gracias al doctor, realmente porque en poco tiempo nos ha dado una actualización muy importante del tremendo estudio de profundidad que lleva haciendo durante años en su especialidad, y bueno, ahora en relación con el COVID y cómo tratarlo. Yo realmente aquí estoy lamentando que poca gente estamos en la conferencia, a pesar de que yo le envié varios, pero bueno, a ver, la gente está muy complicada con cosas. Pero más que preguntar, lo que quisiera saber es si esta conferencia se está grabando, si podemos pasarla después o si la podemos repetir, porque yo estoy inquieto con que para repetirla con más tiempo, para poder divulgar con más tiempo, porque esto que usted ha dado, yo creo que tienen que conocerlo miles de gente, de médicos fundamentalmente. Miles de médicos tienen que conocer esto. Lamentablemente, yo creo que tenemos un problema en toda esta etapa del COVID. Hay mucha desactualización de estas cosas en la parte médica, porque desde el inicio, como dice el doctor, se ha venido aplicando un grupo de protocolos
con medicamentos desde que comenzamos, que si la hidroxicloroquina, que si los esteroides, que si no los esteroides, una cantidad de cosas que al principio hubo mucha confusión, después un poco que se ha ido estabilizando, pero cada país aplica un protocolo distinto y realmente no ha sido publicado un protocolo eficaz que diga, este es el protocolo, como en cualquier otra enfermedad, de las miles de enfermedades que se tratan en la medicina, hay un protocolo de tratamiento. En este ha sido muy complicado por la cantidad de síntomas que ha ido dando y además con esta variedad de la cepa es una confusión enorme. Entonces yo sí creo que esta conferencia tan actualizada y con tantos elementos contundentes, pues debe ser conocida por mucha más gente. Y bueno, pues si me permiten y me dan una oportunidad de un poquito más de tiempo, pues yo voy a divulgar esto para que ustedes repiten, me disculpen, pero repite esta conferencia porque realmente es una necesidad, si es posible, porque realmente yo creo que hace falta de verdad esto divulgarlo. Esta ola, como usted dice, bueno, en el caso de Cuba, lamentablemente Cuba llevaba un control bastante estricto al inicio, incluso hubo un día que no hubo ni un solo contagio y salió al mundo entero. Cuba, bueno, ya logró controlar la epidemia. Y bueno, pues después se abrieron las fronteras, no previeron realmente los laboratorios suficientes, los reactivos, no lo tenían los reactivos. Y eso hizo que aunque uno llegaba a Cuba y te hacían el PCR, te decían vaya para su casa y a la semana le hacemos otro PCR en la casa y le damos los resultados. Pero eso se alargaba, o sea, de manera que estabas en la casa, no te llegaba el resultado, llegaban a los 7 días, la gente desesperada, los cubanos que somos de fiesta y pachanga, pues el más que va de vacaciones en diciembre, enero, pues la gente empezó a salir y a contagiar. Y después abrieron también la frontera aérea con Rusia, o se abrió el turismo de Rusia, más los cubanos que van a comprar, y empezó a llegar también, bueno, fíjense que Matanza, bueno, se ha complicado porque realmente es el lugar de mayor turismo, y parece que los turistas rusos, más los cubanos que van y vienen y regresan a Cuba contagiados, se ha complicado de tal manera que ya hace varios días que no baja de 6.000 contagios diarios. Y ya, bueno, pues se colapsó el sistema de salud, todos los centros de aislamiento están llenos y realmente con más de 30, 40 muertos diarios para Cuba eso es espantoso. Claro. Nunca se había visto algo así. Y entonces realmente parece que esta variante de esta cepa delta, como usted dice, es muy contagiosa y muy agresiva. Y bueno, pues realmente hay muchas cosas más que hacer en esta parte, que yo creo que no se está haciendo, pero no hay una actualización, a mi opinión. Lamentablemente, los que están dirigiendo esto en los diferentes países no mantienen una constante actualización de sus médicos, viendo experiencias que puede haber en otras partes del mundo, para poder todos apoyar lo que se está haciendo. Y bueno, cada uno hace lo que cree en su lugar, y lamentablemente muchas veces no es lo ideal. Hay cosas más avanzadas en otros, no lo incorporan, y estamos empantanados en esto. Y lamentablemente sabemos que tanto la OMS como la OPS pues no ha servido para nada, más que para confundir. Lamentablemente no han llevado la voz cantante porque ellos podían haber llevado la voz cantante en esta parte de la actualización. Claro, tenían la obligación moral pública de dar directrices contundentes. En el último webinar que yo estuve en Canadá con la OMS, luego de una revisión sistemática de más de 100 artículos que se revisaron sobre medicamentos, la decepción fue total. No había nada que ofrecer. Pues bueno, últimamente han salido estos 4 medicamentos que he nombrado, pero hay que saberlos poner en la primera parte y en la segunda para no hacer una mezcla inadecuada de tratamiento médico, tratar de ser lo más científico posible en algo tan grave. Pues a mí cuando oigo hablar entre Cuba y Rusia, y que a Rusia, que ha sido una potencia de Nikolai Romanov en toda la historia de los zares y toda esa historia tan hermosa del arte, de los íconos religiosos de la cultura rusa, pues da mucho pesar que una potencia como Rusia aparezca en los primales lugares de una pésima gestión en salud pública. Esto me parece
realmente uno dice, ¿cómo? No tiene sentido. Y fíjate que también Estados Unidos, la punta de Estados Unidos aparece una mala gestión pública. Entonces, ¿qué se espera en los países más pobres, los países más corruptos de salud pública? O sea, ¿qué le espera al estrato social 0, 1, 2 y 3, que son realmente los más golpeados? Por lo tanto, esta ha sido una pandemia desesperante, realmente. Yo creo que lo que hay más fuerte ahora para mí es el estudio de Alexei Polonikov, donde demuestra en un metaanálisis que es el déficit de glutatión, y poder demostrar que un ruso está diciendo la verdad y un tipo de Nueva York también lo está diciendo y una italiana lo está diciendo, óyeme, cuando 10 investigadores están publicando que esto es cierto y tú lo usas en los enfermos, yo creo que el uso de cisteína debe ser una orden de salud pública mundial. En vez de construir más camas de enfermedades en cuidados intensivos, pues yo creo que es una mala política abrir más camas de cuidados intensivos cuando lo básico que es la prevención no se está haciendo. Entonces, pues yo le decía a Rey, bueno, que un cubano y un colombiano se junten en México para meter 1000 personas en un auditorio y que entren en esto y luego ir a Perú y ir a Ecuador, pues yo pienso que este es el futuro nuestro. Yo pienso que es nuestra obligación moral como servidores de salud pública llevar el conocimiento a todos los rincones, porque entre más lo hagamos, más gente va a sobrevivir de algo que puede ser prevenible. Esto lo vamos a seguir haciendo, Bernardo, de hecho está grabado, lo vamos a seguir haciendo, es la idea, es lo que habíamos hablado con el doctor Arturo Arias. Sí o sí, esto tiene que también saberse y tenemos una misión, esto lo estamos grabando, pero no es para sacarlo a la luz pública tampoco, ni reproducirlo por todos los lugares, pero como bien decía Arturo Arias, con todas las medidas y con todo lo que ya se sabe, además de lo que tenemos en la mano como donador de cisteína, que ya sabemos su nombre comercial, que es Inmunocal, que sabemos que está avalado y autorizado por incluso por Canadá y que es precursor de glutatión. Bueno, si hay 45 años diciendo que es precursor de glutatión y ya Arturo y los científicos están diciendo que el tema del déficit de glutatión, ¿por qué no prevenirlo? Entonces, creo que nuestra misión, más que comercial, porque no es nada comercial, humana, es darle a conocer esto a toda la mayor cantidad de personas. Porque cuando tú conoces, desde el primer momento que tú sabes que una información es valiosa, la conoces y te la reservas, yo creo que también eso forma parte de cometer genocidio humano, saber que algo que funciona y quedarme callado y no decirlo. Es algo de principio y yo no tuve que hacer juramento hipocrático, ustedes los médicos sí, pero entiendo, para mí la vida de un animal y de una persona es lo mismo. No es lo mismo, ahí te equivocas. La diferencia entre un humano y un animal es que el animal cuida más la tierra, el globo terráqueo. Los humanos destruimos más nuestro hábitat. Bueno, esa te la compro, como dicen los mexicanos. En esa tienes razón, te la compro. Pero es una vida al final, es un ser viviente y entonces nosotros tenemos esa misión. No mira, sé, Rey, qué pena, a mí se me ocurre que el doctor Vergara, que es médico cubano, es Bernardo, el nombrecito ese está... ¿La otra Vergara no es Vergara? ¿Es Bernardo? Es Bernardo Acosta, sí. Bueno, doctor Acosta, usted como cubano, pues tiene mucho contacto con Rusia. ¿Qué tal que ustedes contacten a Alexei Polonikov en ruso y le cuenten, oiga, hagamos un webinar como usted, cómo usted hizo este metaanálisis que lo estamos leyendo en Latinoamérica, cómo podríamos impactar desde Kursk, desde un laboratorio de biología molecular, qué hay de nuevo después de esta publicación? Yo creería que sería súper interesante hacer un webinar con todas las sociedades científicas latinoamericanas. Poner un ruso a hablar de cisteína, básicamente glutatión, me parece interesante porque lo hemos leído bastante. Nos ha parecido un metaanálisis muy extenso. ¿En el artículo viene el correo? Sí, claro, ahí está el correo de Alexei Polonikov. No sé si lo pronuncio bien. No importa, pero se entiende. Ahí nos la llevamos. Mi ruso es muy malo, pero es que Rusia es una potencia. Rusia ha sido una potencia desde los zares, desde mucho antes. Así es.
Oneida, no sé si tengas tú alguna duda o quieras algo, tú que has estado también trabajando en tu clínica con muchas personas con COVID. Yo sé que tú eres de las que sí recomiendas muchísimo toda esta parte, pero tengas alguna duda que le puedas preguntar también al doctor Arturo cómo se ha manejado en ese sentido. Este es el momento también, sin ninguna pena. Si me escuchas, Oneida, no sé si escuchas ahí, o estás, o Oneida ya no nos escucha. Porque Oneida sí ha hecho una carrera bastante grande ahí en Ecuador, con muchos pacientes atendiendo, incluso en casa y todo. Sí, sí, tiene su micrófono abierto. No, se lo abrí. Hola, hola. Bueno, no nos escucha Oneida. Arturo, en la sala está Franklin. Franklin es pediatra. Tú habías dado una conferencia donde yo lo había invitado sobre este problema del post-COVID en niños. ¿Tienes más artículos sobre eso? ¿Tienes algo nuevo? ¿Has tratado niños con el donador de cisteína para...? Mira, el tema de Long COVID Kids está de moda en Inglaterra. En Inglaterra hay una alarma porque 25 niños murieron de COVID y que eran asintomáticos al principio y que están con COVID crónico más personas de la población infantil. Y acaba de salir un artículo en Nature donde ya está diciendo que dejemos de preocupar por los pacientes de mayor edad, porque están más cercanos a un desenlace fatal, y que preocupemos por los niños, que es la futura generación que hay que salvar. Ya están pensando en vacunar masivamente a los niños. Acaba de salir publicado ayer, antes de ayer. Estos artículos no tienen dos semanas de haber sido publicados en Nature. Por lo tanto, más pediatras deberían estar involucrados en difundir por online, por todos estos métodos nuevos de webinar, hacia muchísimas madres que ya están angustiadas, porque esto es una realidad en Latinoamérica. De hecho, en Colombia han muerto 100 niños. Cuando en Inglaterra murieron 25, la comunidad europea inglesa estaba realmente asombrada, pero Colombia tiene 100 muertos y el ministerio dijo que eso no pasaba nada, que no había nada. Pues, ni quiero hablar de política colombiana porque nos salimos, pero que los pediatras tienen una obligación en este momento de salir a la luz pública, darle la cara a las mamás. Pues no es lo mismo que muera un paciente de 98 años, oye, me parece que yo a los 90 quiero estar ya en el cielo, o donde sea, pero que se muera un niño, me parece lo más doloroso del mundo. Entonces yo creo que los pediatras tienen un compromiso social con lo que se viene, no solamente con el COVID asintomático en niños, sino con el Long COVID Kids, que realmente va a ser una pandemia dentro de la cuarta ola. Y durante todo este tiempo sé que estabas en la UCI atendiendo adultos, pero tuviste, yo recuerdo que hay una historia de, Reinier, bájame tú, por favor. Yo recuerdo que tú estabas hablando de que habían 50 familias, algo así, en Cúcuta que estabas tratando y que habían niños ahí o algo así. Ahora, yo en la primera y segunda ola manejé más de 70 familias, ahora tengo más de 50 pacientes que están con COVID en casa. Y yo les digo, no van a un hospital hasta que se estén muriendo. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es dando inmunocal, 6 a 8 sobres diarios, dando colchicina, dando ivermectina, porque ya salió un libro a favor de ivermectina. A mí me preguntan, ¿por qué no te infectaste si viste 120 muertos? Al final de la fatiga por compasión y el estrés laboral en que estuve metido, porque colapsó el sistema de salud en nuestra ciudad, al final los pacientes me abrazaban y yo sentía que me caían baba. Yo me imaginaba los virus como cohetes que estrellándose contra mí, y me preguntan, ¿y usted por qué no? Yo tengo 10 pruebas, 11 pruebas negativas. Duré 11 meses encerrado, 20 horas encerrado en una unidad y nunca tuve COVID. ¿Yo qué hacía? Me tomaba 3 sobres de inmunocal al día. Me echaba 40 gotas en la boca de ivermectina cada 8 días y comía saludablemente. Yo dejé de comer arroz, papas, yuca, todo, pero para afuera. Porque, pues, hombre, si te cuidas y esta es la forma de cuidarte, me parece lógico y congruente que si esto es lo que salva vidas, pues tienes que hacerlo. Después que te piensas a morir, que vas a llorar. Entonces, hoy en día ya tengo también niños y no soy pediatra, y a mí la verdad la pediatría no me gusta. A mí me gusta que el adulto me diga, me duele aquí, aquí y tengo esto. El chino llora, la mamá entra en crisis, la vecina entra. Oye, yo no sé cómo hacen los pediatras. Tienen que aguantarse un chino que no sabe hablar bien.
luego la mamá encima gritando. El papá, es una locura familiar ver un chino, un pequeño, muy enfermo, muriendo de COVID. Y en Colombia hay 100 muertos en niños. Entonces yo creo que los pediatras, Franklin, te invito a que te prepares una conferencia. Es más, te propongo un cross-line. El martes entrante tenemos citadas más de 60 familias en Perú y Ecuador para hablar el martes de COVID en niños. Y estaba buscando un pediatra y le escribí a un pediatra importante en Chicago. Y me dijo, no quiero saber de enfermos, no quiero saber de pacientes, que todo el mundo haga lo que le venga. Me voy a dedicar a los negocios en Inmunocal. Yo ya dejé de pelear con la gente, oye, hace esto, mira, no, que haga lo que quieran. Entonces me quedé sin pediatra internacional, así que Franklin, bienvenido a un online el martes a las 8 p.m. Les paso a Rey, a Londra y a todo el grupo que está acá y a Franklin para que sea nuestro pediatra cubano invitado de honor. He invitado a una pediatra colombiana, lo está pensando, pero si tú me dices que sí, hay 2 pediatras, sería fantástico escuchar las madres con sus inquietudes, porque además leímos el protocolo de la Comunidad Española de Pediatría en síntomas de COVID en niños, y esta es una cosa loca, absurda. ¿Cuáles son los síntomas en niños? Que tos, que fiebre, que mocos, que vómito y dolor abdominal. Como dicen los venezolanos, coño, pero esto lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo saber que todos los chinos que tienen moco tienen COVID si es el síntoma más común? O sea, esto sería una locura completa. Entonces, ese tema se lo dejo a Franklin. Yo te contacto por intermedio de Reiner y de Gretel, que nos puedes acompañar. Sí, puedes hablar sin ningún tipo de problema. Estás invitado aquí porque eres alguien con mucho potencial acá y estuvimos hablando. Sí, ya, ahora Saludos a todo el grupo. Saludos a todo el grupo. Es una oportunidad maravillosa poder intercambiar esta noche con colegas. Esa conferencia de Raúl estuvo excelente, nos hizo recordar toda la cascada inmunológica que se produce en las sepsis, en las infecciones, en infecciones graves, que son comunes para muchas enfermedades, toda esta tormenta que él mencionaba, y que el factor inmunológico era muy importante y que se ha demostrado que está en relación con todo esto. Realmente con relación al glutatión no había estudiado mucho. Esto es un tema nuevo para mí. Prometo documentarme mejor para poder brindar hasta una mejor atención a futuro. Yo me dedico aquí en Ecuador a la práctica clínica pediátrica ambulatoria, es decir, totalmente privada. No tengo experiencia con pacientes COVID, pacientes hospitalizados. Tenemos los protocolos, por supuesto, los pediatras hemos estado que tener este año muy actualizados en el sentido porque es lo que tenemos, el arma que tenemos. Pero es lo que coincido con el profesor Raúl, que dice que hay un desorden en cuanto a protocolos. Realmente en la parte pediátrica casi siempre nos tratamos de basar en la clínica, más que todo el pediatra, al igual que el doctor Raúl, somos clínicos también, y entonces la pediatría se basa muchas veces en eso. Y es verdad que el tratamiento ha pasado por diferentes etapas. Afortunadamente yo no he tenido la oportunidad de sentir así en mi trabajo la asistencia a pacientes graves, porque no trabajo en hospitales. Tengo muchos colegas que trabajan en hospitales, quizás también podamos sumar algunos colegas que trabajan en hospitales acá y puedan contar su experiencia. Eso me encargaría yo de tratar de contactarlos también para que pudieran para que puedan contar su experiencia. Pero yo en la parte privada tengo pacientes COVID, adolescentes COVID, he tenido pacientes niños, hijos de padres con COVID, algunos que han estado hasta graves, es decir, los padres, pero en la parte han salido bien. Los niños han salido bien, afortunadamente. El mismo sistema quizás hasta inmaduro del niño es lo que hace que no le cause tantos estragos el COVID. Yo soy sobreviviente de COVID, de la primera ola de marzo del año pasado, y estuve bastante afectado con mis bronquios. Ya me siento bastante bien y me gustaría seguir leyendo sobre COVID crónico, que me motivó mucho. Ahora el término lo había escuchado, no lo había escuchado, lo escuché en la conferencia y me motivó y voy a seguir estudiando sobre el tema. Todos los artículos donde Rey o Gretel para que los repartan a todos. Yo se los pasé, Arturo. Ya, cuando el día que él estuvo en tu conferencia, yo se los compartí, los comparto al resto del grupo. Vale. Bueno, pues entonces nosotros establecimos con el doctor Arturo Franklin, Bernardo y el resto que está acá, que pudiéramos comenzar a trabajar con personas, como había dicho Reiner, interesadas en este tema.
y que pudiéramos hacerse frente que Arturo estaba platicando. Entonces establecimos que todos los miércoles a las 8 pudiéramos acá traer personas nuevas que estuvieran interesadas, sobre todo en el tema de cómo elevar los niveles de glutatión a través de este donador de cisteína y tratar este tema tan interesante y qué es lo que más nos está afectando. Para que lo sepas, Franklin, ya yo después te platico un poco más, si te parece bien. Bernardo, quedamos entonces contigo lo que tú dijiste, llenarnos de homeópatas, porque Arturo es fanático a los homeópatas y a los naturópatas, para que entiendan bien este tema. Pues mira, uno tendría que ser muy bruto para decir que esto no funciona cuando hay 30 artículos médicos científicos valorados en revistas indexadas que dicen que esto funciona y tú se lo das a tus enfermos y se mejoran. O sea, a ver, ¿dónde está la mentira o dónde está la causa o la casualidad? Yo pienso que es una causalidad, no una causa. Entonces uno lo ve en la clínica, la gente se mejora al día siguiente. Puedes contar tu testimonio con chikungunya. No, pues simplemente no, pues hombre, básicamente Mira, alcánzame el cargador. yo tenía una artritis erosiva por chikungunya, ya estaba para metrotexate y corticoides, yo juego squash, hago tenis, kendo, jiu-jitsu, defensa rusa urbana y hago de todo esto. Y estaba viciado, no podía moverme. Y cuando me dijeron que Inmunocal cura todo y te entra un dinero, dije, primero mentira y la dos también es otra mentira. Y pues nada, me lo empecé a tomar no como dicen los americanos como ganan tanto dinero, tomarse 4 sobres para ellos es normal, pero uno sabe que $1 vale 3.000 pesos y pico, 3.800 es costoso. Entonces me tomé un solo sobre. Con un solo sobre me creció el cabello, me dejó hasta barba, se me quitó la artritis y se me quitó la mialgia por los piemantes orales. Y yo dije, pues esto pues tiene que funcionar, porque no creo que haya sido algo espontáneo o efecto placebo, porque la verdad me lo quitó. Entonces creo que esto sí funciona. Y bueno, lo usé en COVID, lo he usado con muchos enfermos ambulatorios. Hoy tengo muchas familias. Tenemos una página online donde ofrecemos servicios de consulta online y esto funciona. La gente al día siguiente te dice, doctor, sentí que me quitaron una cruz. Doctor, sentí que me mejoré. Gente con pérdida del olfato al cuarto día, doctor, ya empecé a oler normal. ¿Y qué hacen? Tomar colchicina, ivermectina y tomar cisteína oral. Y bueno, esta es la primera parte del tratamiento. Si esto se mejora, bien, si se empeora, aumentamos la implementación y ya podemos aumentar más. Inclusive, estamos en capacidad de colocar tocilizumab en casa. En casa. Bueno, entonces, amigos, muchas tareas pendientes. Yo creo que el grupo es muy interesante, trabajar con cubanos alrededor del mundo. Pues nada, bienvenidos todos al Crossline y al crecimiento dentro de todo el conocimiento que podemos tener en este momento. Muchísimas gracias por todo. Yo te había preguntado porque casualmente Franklin tiene una lesión en una cadera. Franklin tiene una lesión en una cadera por un problema ahí que tuvo de desgaste en el trocánter mayor. Y como sé que tú no tuviste algo parecido, pero sí tuviste mucho dolor por todo eso, quería que él escuchara todo lo que tuviste con un solo sobre cuando empezaste a tomarlo. Mira, como lo dice un pegador de ladrillo mexicano que llegó a California sin $1. No tenía $1, un pegador de ladrillos. Hoy en día gana $100,000 mensuales, es uno de mis ídolos que yo sigo. Tómatelo, Franklin, ya. Y Franklin empieza a tomarse un sobre. Y en un mes está Franklin pateando un balón de fútbol. Así de sencillo. Te lo juro. Eso no sin tenerse que poner, ¿cómo se llama? Caderas biónicas, ni plásticas, ni nada por el estilo. Si estás en una condición quirúrgica, yo te diría, ponte tu condición quirúrgica. Pero si es una artrosis o una artritis limitante, tómate de 1 a 2 sobres y verás lo que te va a pasar en 2 o 3 semanas. Así de sencillo. Vamos a hacerla. Yo hice, ¿me escuchan? Sí. Ok, mi experiencia como paciente fue que en el año 2017 debuté con una osteonecrosis avascular bilateral de cadera. Se me hizo unos traumatólogos cubanos me hicieron una reconstrucción con una core decompression, que es una descompresión del núcleo de las 2 caderas al mismo tiempo. Quedé de 1 año en cama postrado porque no me podía parar porque tenía vaciamiento de cuello y cabeza de fémur. Yo nada más tenía en ese entonces 47 años, ya tengo 50 años. Después de la descompresión de cadera, estuve 1 año postrado sin levantarme de la cama porque no tenía el interior del hueso, se había sacado porque estaba necrosado, pero la cápsula se había
la cápsula se mantenía intacta. Entonces, yo creo que de los medicamentos que yo tomé, digamos, naturales, para mí, yo siempre digo que la cúrcuma fue excelente. No hay Y duda. es un medicamento natural. Yo lo estoy extrañando porque ya me falta, pero para mí, si alguien tiene una situación como la que tuve, yo no dejaría de recomendarle la cúrcuma. Claro. No he estudiado ni a profundidad, solamente lo tomé con fe y sé que me hizo muy bien me hizo. Por muchos meses, casi años, estuve tomando diario eso. Y yo no soy, y ustedes saben que los pediatras no somos creyentes ni de cocimiento ni de matic, somos muy tradicionales en cuanto a la medicina. Tampoco la homeopatía, nunca me fui fan de la homeopatía ni creyente de la homeopatía, lo reconozco, ¿verdad? Mira, tranquilo, Pero, tómate 2 y sobres creo que y estuvo. Tómate 2 sobres no, y pero ya, te no, nutri. ya el inmunocal, el inmunocal, ok. Yo tuve la oportunidad de tener hace 9 años una amiga en Canadá. En Canadá surgió un producto llamado Inmunocal y se fue expandiendo poco a poco. Y yo llegué a este país en el 2013 y por el 2014 vi unas noticias de que había llegado a Colombia también el producto. Ya está en Ecuador, Franklin, no te preocupes. Ese donador de cisteína es el que estamos hablando, Ah, bueno. de Inmunocal. Lo comercializó inicialmente en Canadá Immunotech, una compañía, como yo fui director médico de una compañía norteamericana aquí, que fue un embrión de compañía de un amigo ecuatoriano que radica en Nueva York, y yo introduje aquí a Ecuador un calostro. También tenía que estudiar sobre el tema, es decir, sobre todo esto de la medicina natural, pero ya te decía, no era muy fan a eso, pero las circunstancias y llegar a una tierra nueva y de nuevos conocimientos y de nuevos métodos, pues bueno, hay oportunidades, una tierra de oportunidades, ¿verdad? O sea, aquí se dieron varias oportunidades, pero el Inmunocal, solo tengo amigos en Canadá que comercializan el producto, pero nunca me involucré, es lo Bueno, que quiero decir. déjame decirte algo, Franklin. Este señor que pegaba ladrillos en México y que se fue a California, hoy gana $100,000 mensuales. Imagínate esa belleza. $100,000 mensuales. Yo creo que ese es un gran impacto en la salud financiera de cada uno de nosotros. Claro que sí, Pues Entonces, es una claro. es compañía. precisamente de eso que estamos hablando, Franklin. Estamos hablando de Inmunocal, somos parte de Inmunotech. Y en tu condición, también ahí en Ecuador, no solo tienes Inmunocal normal, está Inmunocal Platino, que Inmunocal Platino también tiene un efecto potentador en la restauración ósea, porque además de tener minerales, de tener creatina y de tener factor modulador redox, y bueno, ahí los minerales y fórmula moduladora de citoquina, para esos problemas, mira, Bernardo fue a buscar su sobre, para, para tu condición específica, también el platino es excelente en ese sentido. Así que si ya lo conocías desde hace años de Canadá, bienvenido, estamos hablando el mismo idioma. Yo al rato ya te llamo y planificamos para el miércoles que viene y te explico algunas cosas. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás contra el reloj, perdón que nos hayamos extendido. Creo que el doctor Vergara, Bernardo. Bernardo quería hablar algo. Ay, Bernardo. Sí, no, yo lo que quería decir es que, bueno, yo no soy realmente homeópata. O sea, yo soy médico, graduado en el 80, me hice especialista de anatomía en el año 82 y después me hice especialista en Cuba en medicina tradicional china, que se llama medicina tradicional natural. Estudié con los vietnamitas y con los chinos que fueron a Cuba. Y precisamente aquí en México estoy en una universidad donde se imparte una licenciatura en medicina tradicional natural, donde yo imparto morfofisiología e imparto medicina china. Y bueno, también hago terapia neural, otra de las técnicas que, bueno, Colombia es uno de los países donde más se hace. Pero aquí yo en México estoy en una confederación mundial de medicina tradicional, integrativa, alternativa, complementaria y educación en salud. Poquitas palabras tiene. Esa confederación mundial tiene representación porque fuimos a constituir a Ecuador, la fuimos a constituir a Honduras, a Perú, a Paraguay
y la tenemos por online, la logramos constituir en Colombia, en Argentina, en El Salvador, en República Dominicana, en Panamá, en Nicaragua, y tenemos representaciones en grupos en muchos países. Nosotros, desde que empezó la pandemia, bueno, yo en esa confederación atiendo la parte internacional. Y nosotros, desde que comenzó la pandemia, empezamos a hacer una reunión los martes a las 2 de la tarde para precisamente analizando el COVID y ver todas las experiencias con las medicinas tradicionales y naturales en relación con el COVID. Y logramos tener más de 200 médicos y terapeutas de más de 20 países. Entonces, todo está en que, bueno, que Reinier y Gretel me analicen bien la posibilidad, si lo hacemos por ahí o cómo lo hacemos, de las estrategias que ustedes indiquen, pero si realmente se puede hacer una conferencia gigante, sí, la podemos hacer. La podemos organizar. No tenemos para 250 personas un Zoom. Okay. No es un Zoom, es otra forma, pero que caben 250 personas. Y con tiempo podemos promoverlo bien, dando todos los elementos de lo que se va a tratar en la conferencia. Mira, nosotros, bueno, sí, nosotros hablamos con Arturo para establecer una alianza estratégica para trabajar con médicos. Establecimos entre Arturo y nosotros una alianza comercial, que eso después te la explico. Sí. Y esa conferencia que tú estás diciendo, planificada, Arturo no tiene ningún tipo de problema porque ya los acuerdos están bien tomados. Entonces, lo que estamos haciendo es sumar personas. Siempre que sea un miércoles para que coincida con lo que Arturo y nosotros quedamos, porque quedamos que solamente los miércoles íbamos a trabajar este tipo de temas con gente nueva, la podemos hacer sin ningún tipo de problema. Y ya nos sentaremos con Arturo y contigo para establecer temas adecuados para promocionarla en tu plataforma. Y por otra parte, que Franklin, yo pasarle la información, vamos a ir quedando, ir levantando acta del tema. A Franklin yo le paso la información tanto de glutatión que me compartió Arturo, como las cosas de inmunocal que hay, para que ya se pueda sumar al proyecto que Arturo quiere hacer y bueno, y poder hablar un poco más y poderlo aplicar. Y sin problema, Bernardo, lo vamos a hacer, ¿ok? Sí, la respuesta es sí. Siempre que sea miércoles, porque es el único día que tiene Arturo para nosotros. ¿Y siempre miércoles por la noche, ¿salía? Sí, siempre miércoles a las 8. Es el tiempo que tenemos de Arturo nada más. Y, bueno, y bendito Dios. No hay problema. Algún día la buscaremos más temprano para que puedan participar los europeos. Porque a las 8 de la noche es de madrugada en Europa. Y bueno, podemos, de varios países en Europa. Si logramos encontrar al autor ruso, estoy seguro que Arturo va a acceder a hacerlo en la mañana. Y como lo vamos a encontrar, porque los cubanos llegamos a cualquier parte, él va a hacerlo. No te preocupes. Bueno, nada. Listo, Arturo. Un placer estar con ustedes iniciando un proyecto académico y finalmente para bienestar de todos nosotros. Yo creo que hay mucho por hacer. Franklin, que tenga lista la charla de pediatría para el martes, sería fabuloso. Está Franklin diciendo para que entre. Pues necesitamos un pediatra. No. Sí, pero me gustaría que fuera un pediatra que tuviera la experiencia práctica que haya trabajado con el caso. No te preocupes, Arturo. Él va a participar, tú tranquilo. Pues, a ver, mira, Franklin, los cubanos ya sabemos el dicho de que de los cobardes no se ha escrito nada. Y ya como bien, fíjate que me impresionaste porque me empezaste a hablar de hace tantos años en Canadá. Ya tienes la primera parte de la historia. Y yo creo que, no, aquí tenemos que ser transparentes, ¿no? Y hablar claro. Sé cómo te sientes, pero las personas que tenemos un poco más de conocimiento, tenemos toda la capacidad del mundo para hablar con la base de decir, esto es una revisión científica y se vale. Quizás tú no estés hablando de tu experiencia como tal, pero tú puedes, esto es una revisión científica, esto es lo que hay, esto es glutatión, esto es pediatría, y por eso, porque ya yo vi y revisé y todo, y porque conozco la otra parte del donador de cisteína, es que a partir de ahora vamos a empezar a incorporarlo con los pacientes. Eso se vale. No es tampoco buscar algo que tengas que esperar a tener un resultado o una N
que tú puedas decir, no, Comprendo. sino porque todo parte de ahí, ¿no? De qué documentación reviso, qué información reviso para poder tomar decisiones después. Arturo, sé que te tienes que ir para no volverlo a repetir. Pásame, por favor, las cosas que necesitas de Franklin para hacer el martes, que podemos tratar, temas, objetivos, todo lo demás, y yo hablamos después, ¿ok? Chao. Vale. Chao a Cuídense. todos. Vale. Chao a Gracias todos, por el saludos y tiempo. muchas gracias, Arturo. Encantado, Franklin. A todos. Igual, Reinier, igual. Te llamo ahora, Franklin. Bernardo, Reinier te va a llamar para cuadrar todo, ¿ok? Chao, Franklin.